momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Buenas tardes, es la 1 en punto, hora Ciudad de México, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites te acompañaremos durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. En nombre de todo el equipo también que hace posible Imer Noticias y el Sistema Nacional de Noticiarios, te damos la más cordial bienvenida a este espacio que, como ya sabes, es parte del proyecto informativo del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy queremos comenzar con una reflexión que muchas veces pasa desapercibida, y es quién cuida en nuestra casa. Porque el trabajo de cuidados es una realidad y si alguien lo realiza día con día. El problema es que no es reconocido y por ello muchas veces es invisibilizado y sobre todo también no hay un pago de por medio, a pesar de que es todo un trabajo que implica un desgaste emocional, físico, psicológico también, que se realiza 24 horas los 7 días de la semana y no tiene lamentablemente un descanso. Entonces les invitamos a que en todas las redes sociales de Imer Noticias nos comenten quién cuida en su casa. Si son ustedes mismos, mismas, o si hay alguien más designado que realiza estas labores. Estaremos compartiendo sus respuestas a lo largo de esta transmisión. Les recuerdo rápidamente las redes. Estamos como Imer Noticias en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, y también nos pueden escribir al número en cabina que es 55 66 31 24 27. Ahora sí, comenzamos con la información de este día, 2 de junio. Tres de cada 4 jóvenes que no cuentan con estudios ni trabajo son mujeres dedicadas al cuidado de otras personas, reveló un estudio de Oxfam México. De acuerdo con la organización, las jóvenes dedican aproximadamente 4 horas diarias al cuidado de hermanos, abuelos, familiares, enfermos y a las tareas domésticas. El gobierno federal reforzó la estrategia nacional contra el dengue. Tras los brotes registrados en 2024 y 2025, ya se alista el desarrollo de vacunas contra la enfermedad, informó el secretario de Salud, David Kersenovich. Estamos por aprobarla en el Compendio Nacional de Insumos y se está trabajando en los criterios para poder aplicar la vacuna de dengue. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al embajador estadounidense Ronald Johnson limitarse a las labores de coordinación y colaboración bilateral. Entonces hay que recordar también que es importante que el embajador se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos. México y Canadá solicitaron de manera formal extender el acuerdo comercial con Estados Unidos por 16 años más. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, confirmó que envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, y al ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, para ratificar la disposición de México para alargar el acuerdo. Dirigentes de distintas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, llegaron a la Secretaría de Gobernación para iniciar la mesa de diálogo con autoridades federales. Elvira, una de las participantes, confió en que se puedan alcanzar respuestas concretas a sus demandas. Esperemos que nos salgan con respuestas concretas de las demandas centrales que tenemos, y si no, una vez más se va a descubrir esta mentira del diálogo que anuncian. Autoridades de Yucatán mantienen la suspensión de clases para evitar mayores afectaciones por lluvias. La iglesia y el sector privado se sumaron a la paralización de actividades.
Y en Colombia, como lo escuchamos, cientos de jóvenes se movilizaron en defensa del candidato de izquierda, Iván Cepeda. En tanto, el presidente Gustavo Petro alertó por un riesgo de fraude electoral. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer. Y acabamos de escuchar un fragmento de la canción Antipatriarca de la artista chilena Ana Tijoux. Es una canción ya de 2014 que precisamente nos habla de el papel que tienen que tener las mujeres en la sociedad, sobre todo con autonomía y libertad, para poder decidir qué queremos ser en esta vida y sobre todo, insisto, el papel que jugamos dentro de la sociedad. Si les parece, escuchamos otro fragmento. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas. Comunícate. Visita nuestro sitio web noticias.imer.mx. Síguenos en X, @Imer_noticias. En Facebook e Instagram, Imer Noticias. Escríbenos en WhatsApp al 5566 31 24 27. Descarga nuestra app. Encuéntrala como Imer Radio. Es la 1:07 p.m, hora del centro de nuestro país. Y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Y pues como siempre, antes de comenzar ya con toda la información del día de hoy, 2 de junio, agradecer nuevamente a todo el equipo de Imer Noticias y del Sistema Nacional de Noticiarios por hacer posible esta transmisión y este proyecto informativo. Y también agradecerte a ti que nos estás escuchando desde qué parte de México o fuera del país. Coméntanos en las redes sociales, estamos como Imer Noticias en Facebook, Twitter, Instagram, y también tenemos el número en cabina en el cual nos pueden mandar mensajes, saludos y también ayudarnos a contestar la pregunta del día de hoy, que es ¿quién cuida en tu casa? El número de WhatsApp es 55 66 31 24 27. Y ahora sí, comenzamos con la información, porque hoy tenemos bastante. Como ya comentábamos al inicio de este espacio hace unos minutos, las tareas del cuidado son precisamente una de las actividades fundamentales de la sociedad. Y es que continúan siendo una de las actividades menos reconocidas dentro de la vida económica y social de nuestro país, pese a su impacto en el bienestar de millones de familias. De acuerdo con un análisis de la organización Oxfam México, 3 de cada 4 jóvenes que aparentemente no estudian ni trabajan son mujeres dedicadas al cuidado de otras personas. Además, casi 8 de cada 10 personas consideradas fuera de actividades productivas remuneradas son, adivinen, son mujeres. Toda la información la desarrolla nuestra compañera América Castillo. En México, millones de mujeres jóvenes realizan diariamente labores de cuidado sin recibir salarios ni reconocimiento social. De acuerdo con un análisis de la organización Oxfam México, 3 de cada 4 jóvenes que aparentemente no estudian ni trabajan son mujeres dedicadas al cuidado de otras personas.
Además, casi 8 de cada 10 personas consideradas fuera de actividades productivas remuneradas son mujeres. Lejos de representar una población inactiva, numerosas jóvenes contribuyen al sostenimiento de sus hogares mediante labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Durante un foro de TV UNAM, Yasmín Pérez, especialista en políticas de igualdad y cuidados, destacó la importancia de impulsar sistemas públicos de cuidado en América Latina, con el objetivo de apoyar a las familias. Frente a cada crisis y frente al curso y ciclos de vida, pues son las familias las que entramos al quite, y buena parte de las mujeres, digamos, son quienes realizan las labores de cuidado en los entornos familiares, porque en América Latina en particular las familias tienen un papel que es el principal sistema de seguridad social, ¿no? Las familias. Lo que se les olvida decir es que sí, sobre la base del trabajo no remunerado de las mujeres, en buena medida, pero que además se resuelve distinto en una familia con ingresos económicos altos y una familia con condiciones económicas precarizadas. La especialista detalló que si bien las familias funcionan como redes de cuidado, el Estado tiene la obligación de contar con un sistema público integral que reconozca los cuidados como un derecho. Oxfam México explicó que el término Nini visibiliza estas actividades y refuerza estigmas sociales, pese a que el trabajo doméstico y cuidados genera valor económico y permite que otros integrantes del hogar participen en el mercado laboral. Entre las jóvenes cuidadoras predominan mujeres de entre 25 y 29 años, muchas de ellas madres que viven en pareja y cuya trayectoria educativa concluyó en secundaria. El reporte también destacó la situación de adolescentes de entre 15 y 19 años, quienes representan cerca de una quinta parte de las mujeres jóvenes cuidadoras del país. Entre ellas, 4 de cada 5 no tienen hijos y 2 de cada 3 son solteras. Además, casi la mitad vive en zonas rurales y participa en el cuidado de familiares. En promedio, estas jóvenes dedican aproximadamente 4 horas diarias al cuidado de hermanos, abuelos, familiares enfermos y a las tareas domésticas. Estas labores limitan sus oportunidades educativas, laborales y personales, además de sostener de manera invisible parte de la economía nacional. Para Imer Noticias, América Castillo. Como lo escuchábamos, lamentablemente las labores de cuidado y trabajos de cuidado siguen siendo una realidad bastante desigual en nuestro país y que también están atravesadas por el tema de la edad, como ya lo escuchábamos. Las ninis no existen, son mujeres jóvenes que están cuidando y que no se les reconoce. Y precisamente estaremos ahondando más en ello en la siguiente entrevista. Para comentar estos resultados que presentan, que son bastante importantes y alarmantes por parte de Oxfam México, recibimos con mucho gusto el día de hoy a Mariana Belló. Ella es coordinadora del programa de justicia de género y cuidados en Oxfam México. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Berenice, y a tu audiencia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Mariana. Pues ya veíamos que publicaban este informe en días pasados, el cual pues nos tiene que importar a todas y a todos como sociedad, porque creo que abarca varias dimensiones de lo que son las juventudes hoy en día. Pero para empezar, ¿por qué el trabajo de cuidado sigue siendo una realidad tan desigual, sobre todo en la condición de género en nuestro país? Bueno, principalmente lo que observamos es que hay un mandato patriarcal y capitalista impuesto principalmente a las mujeres, de que somos nosotras las que tenemos que de manera exclusiva dedicarnos a los trabajos de cuidados y esa es una parte del problema, pero la otra parte del problema es que todos los demás actores sociales se han replegado ante ese mandato. El Estado, el mercado, los hombres dentro de las familias dijeron, bueno, si le toca a las mujeres, nosotros estamos eximidos de asumir las responsabilidades y como ustedes lo estaban diciendo en la cápsula anterior, es un trabajo que implica dedicación de tiempo y dedicación también de talentos y de habilidades. Entonces, si las mujeres están cargadas de trabajo de cuidados, sin el apoyo y sin las políticas, sin el reconocimiento, la remuneración y los servicios
accesibles, adecuados, pertinentes, entonces estamos solas cuidando y solas sosteniendo toda esa infraestructura humana que cada mañana se levanta a producir para el mercado. Esa gente, esas personas están donde están y estamos donde estamos porque venimos de contextos en donde recibimos cuidados por parte de esas mujeres. Que eso es lo fundamental para empezar a cambiar la lógica y, por ejemplo, redistribuir todas estas labores y trabajo. Reconocerle como lo que es, no es un acto de sacrificio únicamente, no es un acto de amor, sino es un trabajo que se realiza e, insistimos, muchas veces ha sido designado de forma pues muy injusta hacia las mujeres de esta sociedad. Mariana, en este informe de Oxfam México, No nos llames ninis, mujeres jóvenes que cuidan en México, ¿qué pudieron encontrar para dimensionar qué representa económicamente este trabajo de cuidados en nuestro país? ¿De qué tamaño es? Es de un cuarto de toda la producción, digamos, que se reconoce en México, que es lo que le llamamos el Producto Interno Bruto. Es decir, si nosotras le pusiéramos valor y precio y salario a toda esa cadena de actividades que cotidianamente y 24/7 se llevan a cabo para sostener con vida a las personas, principalmente, eso equivaldría a una cuarta parte del Producto Interno Bruto en México, pero que además sería el sector económico más boyante en la economía del país, incluso más alto que la manufactura y que el comercio, que son los otros dos sectores económicos digamos, que acumulan mucho valor en el mercado. Entonces, no, es un sector obviamente no reconocido, le llamamos el sector de la reproducción, al sector de los cuidados, porque no está, digamos, como en la esfera de lo que tradicionalmente entendemos como la producción en los mercados, pero esa es parte del problema, el no reconocimiento y la no valoración implícita en el reconocimiento de todos esos trabajos invisibles que hacen que las familias, las personas, las comunidades, la sociedad y todo un país funcione día con día. Que eso es lo que hay que cambiar precisamente con este tipo de notas, con este tipo de informes, darle la dimensión de lo que realmente corresponde a todo este trabajo que ya decía se desarrolla en nuestro país y que es más grande que industrias como la facturera y el comercio. Mariana, también a preguntarte acerca de en qué datos se basan precisamente para realizar este informe, porque pues de hecho son muestras que vienen de un informe y de un trabajo también realizado por parte del INEGI. Es decir, no son suposiciones, está comprobado con los hechos estadísticos que esa es la realidad que vivimos, sobre todo las mujeres jóvenes en México. Es correcto. Mira, son datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el país. Esta es una encuesta que tiene muchas ventajas porque además que se hace de manera trimestral todos los años, entonces nos va permitiendo hacer seguimiento de cohortes a lo largo del tiempo y no analizar solamente fotos estáticas, ¿no? de cierta problemática. Esta encuesta no profundiza, en temas de cuidados. No es una encuesta especializada en cuidados, pero entre las preguntas hay una pregunta que justamente se le hace a las personas de todas las edades respecto de si en el último año han hecho alguna de las siguientes actividades. Una es trabajo doméstico no remunerado, la otra son los cuidados directos y la otra son acompañamientos a personas que requieren, por ejemplo, hacer trámites o acompañamientos a citas médicas. Entonces, integramos estas tres variables para denominar que estas son las tareas de cuidado y seleccionamos a las personas de 15 a 29 años, que es el rango de juventud que nosotras definimos, que están haciendo estos trabajos y que están fuera de la escuela o fuera del mercado laboral, que por eso están, digamos, en esta condición de no estudiar y no trabajar. Y lo que justamente revela
este reporte que presentamos la semana pasada es que no están improductivas, no están ociosas, no están sin hacer nada, sino que 8 de cada 10 son mujeres y el 96% de ellas están cuidando jornadas laborales prácticamente completas. Entonces, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo concluyes la prepa, haces o terminas la educación superior o atiendes un empleo con una jornada laboral adicional, digamos, a la de cuidados que ya tienes? Un poco esto es el corazón de lo que plantea este reporte. Sí, que prácticamente 3 de cada 4 mujeres jóvenes que se les denomina de forma muy errada y estigmatizante como ninis, en realidad están trabajando y están trabajando cuidando en sus casas o cuidando a alguien más, ejerciendo toda esta labor que ya nos describías, Mariana. Mariana Bello, coordinadora del Programa de Justicia de Género y Cuidados de Oxfam México. También preguntarte, Mariana, acerca de ¿cómo es que relacionaron desde Oxfam este concepto de ninis, que ya decimos que es errado y que es estigmatizante, con las labores de cuidado que se realizan? Porque si podríamos cambiar esta realidad, más bien, en vez de decir que ni trabajan ni estudian, sería que ni se les reconoce ni se les paga el trabajo que realizan a las mujeres jóvenes. Exactamente. Sí, justamente lo que queremos mostrar es que además de que es una etiqueta, además de que es una etiqueta estigmatizante, discriminatoria, es falsa, es un mito, porque además hablamos de los ninis y parece que estamos pensando como en tribus de jóvenes que están jugando videojuegos en sus casas, y no, son mujeres, la mayoría están cuidando. Y bueno, una es mostrar el mito, mostrar la falacia, pero también dignificar y reivindicar a toda esa población de mujeres jóvenes que están aportando trabajo para la comunidad, para el país, justamente sin reconocimiento y sin pago. Y algo que encontramos de manera muy específica que nos llama la atención y que seguiremos ahondando, porque la encuesta no nos da mayores posibilidades de indagar más que esta foto en este momento, es que una gran importante proporción de estas mujeres en la Ciudad de México principalmente está haciendo trabajos de cuidados directos, que son estos tipos de cuidados que justamente implican un nivel de interdependencia físico, emocional, muy fuerte y muy intensivo con las personas a las que se cuida, y que también atraviesa mucho el tema de la maternidad. Alrededor de entre los 20 y los 24 años, las mujeres en este país empiezan, ¿no?, su vida reproductiva en una importante proporción, no todas, en una importante proporción, empiezan la vida en pareja, que además tener parejas les incrementa horas de trabajo de cuidados en lugar de aligerar la carga, ¿no? Entonces ahí hay varios matices que seguramente no pude escuchar la cápsula completa, pero que son también interesantes de analizar y de seguir como jalando el hilo para ir profundizando un poco más cómo son estas dinámicas de cuidados por partes de las mujeres jóvenes, pero principalmente dignificar ese trabajo, dignificar el trabajo que están haciendo y entender que no es una decisión individual de ellas, es una condición estructural que las orilla a cuidar porque no hay condiciones de estudio y de empleo dignas y porque son ahora sí que la mano de obra disponible en las familias para cubrir las necesidades de cuidados que las familias mexicanas no están pudiendo cubrir justamente por lo que decíamos, porque no hay una corresponsabilidad de los demás actores.
que eso es también fundamental en esta conversación, no solamente el trabajo que realizan o el papel que cargan dentro de las familias, sino este trabajo que tampoco se les reconoce como debería de ser desde el Estado, porque prácticamente sin las juventudes que están cuidando en este momento, tampoco se podría sostener la economía de nuestro país. Ya lo veíamos y nos dabas este dato bastante importante, que 23.9% del PIB nacional es el trabajo de cuidados que se realiza sin ser reconocido y sin ser pagado. Mariana Bello, coordinadora del Programa de Justicia de Género y Cuidados de Oxfam México, muchas gracias por toda esta información tan importante que nos brindas para toda la audiencia que nos escucha de Imer Noticias, tu punto de referencia, y seguiremos en contacto también porque hay otra plática pendiente, es en qué condiciones están cuidando todas estas personas que realizan este trabajo. Muchas gracias y buenas tardes, Mariana. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Pues precisamente como ya lo escuchamos, es un trabajo que ocurre de facto en todas las casas, así seamos una persona la que vive allí o dos, ocurren estas dinámicas y tenemos que reconocerlas para empezar a cambiar esta realidad y redistribuir las tareas como debería de ser, porque no es solamente esta concepción que es de ayudo en casa o te ayudo a lavar los trastes o hago esto, hago mi parte. No, es un trabajo que se tiene que hacer y que no tendría que ser una ayuda simbólica, sino es lo que nos corresponde a todos como parte de un grupo, como parte de una familia y habitantes de una sociedad. El estudio lo pueden encontrar completo en la página de oxfam.mx. Ahí está el informe para descargarse de manera completamente gratuita. Ahora vamos con más información. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó esta mañana en dónde están los jóvenes que pertenecen al Partido Acción Nacional a propósito de las críticas que hizo contra su gobierno el expresidente Vicente Fox a través de diversas entrevistas en medios de comunicación. En Palacio Nacional, la presidenta invitó a hacer memoria sobre lo que Fox dijo en el pasado sobre las y los jóvenes y los programas sociales destinados a esta población. Llama la atención, como lo dije ayer, pues que reciclen figuras del pasado. O sea, ¿dónde están los jóvenes del PAN o del PRIAN? Los nuevos cuadros. Ahí está el nuevo cuadro político Vicente Fox, ayer en todos los radios. Entonces, lo que es importante es todo lo que mencionas para los jóvenes. Sí, hay que irlo poco a poco recordando, hacer memoria. Hacer memoria acerca del papel que tenían los jóvenes en los gobiernos anteriores. Y ya hablábamos ayer tan solo de la cantidad de presupuesto que se ha destinado precisamente a este grupo de la población, que la recordamos porque de verdad sí es un dato histórico. En 7 años, de 2018 para acá, se han invertido 168,000 millones de pesos en las juventudes. En cambio y en contraste, en 36 años de gobiernos neoliberales fueron únicamente 7,000 millones, 7,000 contra 168. Es el dato que debemos de tener siempre presente cuando hablemos de esta conversación, porque nuevamente los derechos se sostienen y se sostienen a través de condiciones materiales, es decir, que haya presupuesto, que haya infraestructura, que haya programas que puedan permitirnos desarrollarnos a todas y a todos. Antes de irnos a una pausa, tenemos un regalo ahora aquí que nos dejaron como siempre los amigos del Fondo de Cultura Económica, que si a ti te gustan los poemas, este es un gran libro, es pequeño pero vale la pena, es de el escritor chileno Raúl Zurita, se llama Poemas, es una selección precisamente que se hizo de la obra de este gran escritor, insistimos, de Santiago de Chile, el cual forma parte de una colección que es 25 para el 25, que hay que recordar es un esfuerzo por parte del Fondo de Cultura Económica en alianza este año con varios gobiernos de Latinoamérica para llevar todo tipo de contenidos de literatura a las y los jóvenes de distintos países y que se distribuye completamente gratuito en cualquier fondo de cultura económica de México, de Colombia, de Chile y demás países. Si quieres el libro, nos puedes escribir a nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27. Y también te recuerdo la pregunta que estamos contestando el día de hoy para que nos ayudes.
¿quién cuida en tu casa? Con todo esto que acabamos de escuchar del trabajo desigual que se realiza precisamente por parte de las personas jóvenes, ¿quién cuida en nuestra casa? Ahí si nos ayudas, mándanos mensaje o también a través de Imer Noticias. Vamos a una pausa y regresamos. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Es la 1:33 hora del centro de nuestro país y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre te invitamos a que nos ayudes a contestar la pregunta del día de hoy, que es ¿quién cuida en tu casa? Lo puedes hacer a través de las redes de Imer Noticias y al número de WhatsApp, que lo repito, es el número que tenemos en cabina, 55 66 31 24 27. Ahí nos puedes compartir tus reflexiones acerca del tema que estamos abordando el día de hoy, que es quién realiza todas estas labores que parecen invisibles, que son los trabajos de cuidado, pero que en realidad no lo son y que tienen un valor muy importante en toda nuestra sociedad. Vamos con más información en Imer Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó en la conferencia de prensa matutina la primera encíclica publicada por el Papa León XIV, donde advierte sobre los riesgos de la inteligencia artificial. La mandataria adelantó que en México ya se analiza emitir alguna regulación o reglamento para proteger a las y los consumidores de estas tecnologías, especialmente a las infancias y juventudes, sobre la irrupción de la economía digital basada en el comportamiento de las emociones de los usuarios. La Ciudad de México y algunos estados de la República han prohibido el uso de celulares en las primarias. Yo le pedí a Mario que hiciera una consulta con padres y madres de familia, por lo que significa en términos del uso de la inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales, para ver qué opinan los padres y madres de familia a este respecto. Creo que tiene que llegar un momento en que se regule. No estamos regulando la libertad de expresión, evidentemente, aunque está regulada de todas maneras en las leyes. Entonces me parece que es algo que debe discutirse en México y que en todo caso se llegue a un esquema de regulación que permita pues que haya cierta, primero, transparencia y segundo, pues que no estemos completamente en manos de estas corporaciones. Y precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para hablar sobre un artículo publicado por el diario La Jornada, en el que se afirma que los jóvenes mayores de 16 años superan el promedio mundial de uso de Internet, con base en cifras presentadas por Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior de la SEP, durante el primer foro regional La Vida frente a la pantalla. El exceso en el uso de las plataformas pues también genera problemas incluso de ansiedad en los jóvenes, está totalmente documentado. Se recomienda, por ejemplo, no usar el celular cuando se va a dormir porque te genera una activación en el cerebro que después te cuesta mucho trabajo adquirir el sueño. En fin, recomendaciones, por lo menos tiene que haber recomendaciones. No uses las redes sociales más de tanto tiempo, el celular más de tanto tiempo. Por lo menos recomendaciones, porque sí generan muchos problemas, incluso de salud mental y de convivencia social. Entonces sí es muy importante que se discute este tema. Por cierto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva para impulsar el uso de la inteligencia artificial. El decreto presidencial está enfocado en acelerar la adopción de tecnologías avanzadas en el gobierno y blindar también la infraestructura crítica del país ante amenazas externas. Al mismo tiempo, rechaza la imposición de regulaciones excesivamente onerosas para la industria tecnológica. La orden establece también plazos de 30 días para que dependencias clave actúen en materia de ciberdefensa. Entre las medidas más urgentes se encuentran prioridad militar y de seguridad, es decir, que el Comité de Sistemas de Seguridad Nacional y el Departamento de Guerra deberán acelerar la protección de sus sistemas de información. También contempla la cooperación financiera. El Departamento del Tesoro, junto con la Agencia de Seguridad Nacional, creará un centro de intercambio de información sobre ciberseguridad para detectar, validar y parchar vulnerabilidades de software en colaboración voluntaria con el sector privado.
Además, en el decreto se establece que el fiscal general de Estados Unidos debe priorizar la aplicación de las leyes penales federales contra cualquier persona o grupo que utilice la inteligencia artificial de forma ilegal para hackear, dañar sistemas informativos o robar datos, ya sea en el sector público o en el privado. Y ahora cambiamos de tema. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los embajadores deben mantenerse al margen de los asuntos políticos internos de los países donde son acreditados. Al hablar sobre las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien expresó que la lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos. La presidenta pidió al diplomático limitarse a las labores de coordinación y colaboración bilateral. Dijo también que desde su punto de vista, los representantes diplomáticos no deben intervenir en debates políticos internos, aunque expresó su coincidencia en trabajar en conjunto en temas compartidos. Además, recordó que la política exterior mexicana está sustentada en principios constitucionales como lo son la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Hay una parte que estamos de acuerdo, porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos. Uno de ellos, pues, es evidentemente la violencia que provoca la delincuencia organizada. Y ahí, como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente. Ahora, es muy importante también, lo digo respetuosamente, pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora, en cualquier lugar del mundo, Australia, India, pues no opinan sobre los asuntos políticos de los países, porque nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención. Entonces hay que recordar también, pues, que es importante que el embajador, pues, se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos. Porque, como ya lo decía precisamente la presidenta, el domingo 31 de mayo, desde el Monumento a la Revolución, una cosa es la cooperación y otra muy distinta la injerencia, y la línea es muy fácil de cruzar. Por eso hay que estar alertas y denunciar todo este tipo de intentos de injerencia e intervención en nuestro país, pero sí siempre tener la puerta abierta a la cooperación sin subordinación. Vamos ahora a cambiar de tema porque la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que en los próximos meses se llevarán a cabo asambleas informativas en todo el país, precisamente en defensa de la soberanía, porque, como ya lo comentábamos, el domingo desde el Monumento a la Revolución también se lanzó este llamado a que las personas, las y los mexicanos, ocupemos las calles de México para defender esta soberanía, que no es más que el derecho a que nosotras y nosotros decidamos lo que sucede al interior de México, sin la intervención de ninguna potencia o actor extranjero. Para ahondar en este anuncio por parte de la titular del partido Morena, Ariadna Montiel, vamos ahora con mi compañera Claudia Telles. Claudia, buenas tardes. Bere, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. Tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, dio a conocer que entre junio y agosto realizarán 2.600 asambleas informativas en todo el país, y además dijo que continuarán con el trabajo en territorio para visitar 30 millones de hogares. En conferencia de prensa detalló que plantearán la defensa de la soberanía, informarán sobre el acontecer nacional y harán frente a la desinformación. Vamos a escuchar. Vamos a realizar en una primera etapa 2.600 asambleas informativas entre los meses de junio, julio y agosto. Vamos a tener por lo menos una asamblea por municipio. Los municipios que son muy grandes, como lo es Ecatepec, se hará por distrito electoral. Estas asambleas se van a convocar a las y los ciudadanos con y sin partido, para que nos informemos, para que mantengamos la organización en el territorio, y como lo hemos venido comentando, de aquí al final del año realizaremos 30 millones de visitas casa por casa. Nos vamos a reunir, pero también vamos a continuar con el trabajo en el territorio casa por casa.
Y después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en sus redes sociales señaló que la lucha contra los cárteles debería unir y no dividir, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó su respeto al diplomático porque representa al gobierno y al pueblo del vecino país. Sin embargo, insistió en el respeto a la soberanía, así como a las leyes nacionales e internacionales. Vamos a escuchar. Pero siempre en términos del respeto a nuestra soberanía y a las leyes nacionales e internacionales. Ningún embajador, así lo ha expresado nuestra presidenta, de nuestro país en alguna nación, pues está opinando lo que es materia interna. Entonces nosotros es lo que pedimos, que esta relación sea de respeto. Nosotros somos un país soberano y que queremos la cooperación, sí, y queremos la coordinación, sí. Y así se ha demostrado muchas acciones en materia de seguridad, en comercio, en muchas materias mantenemos la coordinación respetuosa. Recordó que en el Congreso de la Unión y en el Constituyente Permanente se aprobaron estas leyes para la validación de candidaturas, para la integridad de candidaturas rumbo a los comicios del próximo año. Destacó que la coalición integrada por Morena, PT y Verde la aprobaron, en tanto que los partidos de oposición se opusieron a la creación de la comisión que dará seguimiento a este tema. Quienes dijo quieren construir la narrativa con vínculos de la delincuencia, ahora pues no apoyan este tipo de propuestas. El reporte. Claudia, muchas gracias por esta información tan puntual que nos brindas. Buenas tardes. Hasta luego. Pues como ya lo denunciaba precisamente la titular de Morena, Ariadna Montiel, es importante que las personas salgamos a las calles a ocuparlas, que nos organicemos, que nada va a suplir la organización popular por más que se paguen bots, por más que se paguen campañas de desinformación en las redes sociodigitales. Los bots no votan ni llenan las plazas y por eso es importante que salgan las y los mexicanos precisamente a defender la soberanía de nuestro país. Ahora nos vamos hasta la península de México. Autoridades de Yucatán ordenaron suspender clases, así como actividades económicas no esenciales, debido a las intensas lluvias que persisten en la entidad. En la víspera, el gobierno estatal pidió suspender clases en todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas, así como la suspensión de actividades eclesiásticas, turísticas y del sector empresarial. Además, recintos culturales y arqueológicos como Chichén Itzá, Uxmal y Xilbatún permanecerán cerradas temporalmente. El Instituto Nacional de Antropología e Historia explicó que se trata de una medida preventiva para salvaguardar la seguridad de sus visitantes y las comunidades. Para ahondar en la situación que se vive en la península de nuestro país, nos enlazamos ahora con José Luis Preciado, que se encuentra en Yucatán. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias, Berenice. Muy buena tarde, un saludo cordial. Pues aquí estamos. Probablemente hoy sea la cuarta tormenta muy fuerte que se deja caer sobre todo el estado de Yucatán. Figúrate que el viernes cayó una tormenta de 160 milímetros, el domingo una de 130 y ayer lunes cayó una de más de 100 milímetros. Ya te imaginarás cómo están las calles totalmente anegadas en la ciudad. Y también se anuncia que hoy martes por la tarde caerá otra fuerte tormenta. Esto ha hecho que Yucatán suspenda las actividades económicas y también la ida a la escuela. Ha sido una jornada en donde hasta los bancos también han cerrado debido a que los trabajadores pues se han visto ahora sí que interrumpidos en su rutina y nos hemos hecho al agua para poder llegar hasta el trabajo. Así que el gobernador Díaz Mena consideró que había que pausar la jornada y hoy estamos, podríamos decir, de asueto. Están de asueto, José Luis. También preguntarte acerca de si se están explorando algunas otras acciones por parte de las autoridades, además de esto y que ya nos comentabas que se suspendieron las clases y actividades económicas. Sí, de hecho, el gobierno anuncia albergues
una decena de albergues, tanto en el interior del estado como aquí en la ciudad de Mérida, junto con el municipio, y también refugios temporales. Hay que considerar que a partir de ayer, 1 de junio, ya entró la temporada de ciclones, y esta temporada de ciclones a nosotros se nos adelantó con estas tormentas productos de una baja presión, vaguada y humedad proveniente del Mar Caribe. Literalmente toda la península continuará con fuertes lluvias y tormentas hasta el miércoles o jueves. Pues estaremos al pendiente de cómo se desarrollan estas condiciones adversas meteorológicas desde Mérida, Yucatán. José Luis, agradecerte mucho esta información. Al contrario, muchas gracias y un saludo desde Mérida, Berenice. Muchas gracias, José Luis, y también mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan precisamente desde Yucatán FM en la frecuencia 92.9 FM, y también si nos están escuchando de algunas otras partes del país o incluso fuera de México, nos gustaría saber desde dónde nos sintonizan. Nos pueden compartir a través de Imer Noticias en todas las redes sociales y también al número en cabina. Ahí les estamos leyendo. Vamos ahora con más información y nos regresamos a la Ciudad de México. Hablando de lluvias, vecinas y vecinos de la alcaldía Coajimalpa en el poniente de la Ciudad de México realizan limpieza en sus casas y en las calles tras la intensa lluvia registrada la tarde-noche de ayer que provocó inundaciones, encharcamientos y severas afectaciones viales. Vamos a escuchar ahora toda la información con mi compañero Ethan Hernández. Habitantes de la colonia El Yac tuvieron que organizarse en comunidad para limpiar coladeras y desagües debido a las inundaciones ocasionadas por las lluvias suscitadas el día de ayer. Testigos reportaron que el nivel del agua en sus viviendas llegó al 1,5 metros de profundidad. Además, denunciaron que la alcaldía concentró sus esfuerzos de limpieza y ayuda en otras colonias como Vista Hermosa o Tinajas. Se les estuvo hablando a los bomberos, a Protección Civil y nadie se paró aquí. Andan allá en Vista Hermosa, en Echano, andan por allá. Con cubetas y escobas en mano, limpiaron sus viviendas y realizaron el recuento de todos los daños sufridos. Asimismo, los inquilinos mencionaron que habían externado previamente esta problemática a Carlos Orbañanos Rea, alcalde de Coajimalpa. Ustedes saben que se hace una lumbrera, una laguna. No vinieron. Orbañanos vino 3 veces de visita y todo, y yo se lo dije. Ante el nulo apoyo gubernamental, la comunidad planea realizar una colecta de fondos para los afectados. Para Imer Noticias, Itan Balanzar. Ahí cómo afectó precisamente esta lluvia del día de ayer a los habitantes de Coajimalpa en la Ciudad de México, en la capital de nuestro país, que les recuerdo que también se están realizando inversiones muy importantes en materia hídrica en Ciudad de México y que actualmente se cuenta con el plan Tlaloque, que ya se había puesto en marcha el año pasado y que ahora viene una versión reforzada, sobre todo también con un presupuesto más robusto, estrategias y también personal que se adhiere a este esfuerzo por parte del gobierno capitalino para aminorar las consecuencias de estas lluvias atípicas que cada vez parece que son más típicas en todo el país. Vamos ahora con la agenda de salud. Como parte de las acciones de prevención de enfermedades como el dengue, el Zika y el chikungunya, México avanza en la creación de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, que ayudan a bloquear la transmisión del virus, así como el desarrollo de vacunas, informó el secretario de Salud, David Kersenovich. Esta mañana en Palacio Nacional informó que tras el brote de dengue registrado en 2024 y 2025, el gobierno de México busca reducir en 50% los casos en el país. Toda la información ahora con nuestra compañera Natalia Matamoros. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Un saludo a ti y al auditorio. Como bien indicas, en conferencia mañanera, el secretario de Salud, David Kersenovich, ofreció un balance de los casos de dengue en el país de enero a mayo de 2026. Hasta la fecha, se han contabilizado 2.136 casos, 1.140 con signos de alarma y 4 personas fallecidas. El funcionario informó que gracias a una intensa campaña preventiva se ha reducido el repunte reportado en los años
2024 y 2025. Entre las medidas destaca la puesta en marcha del programa Hogar sin Mosquitos, la cual consiste en concientizar a la población sobre lavar, tapar, voltear y tirar recipientes que acumulen agua, así como mantener patios y azoteas libres de criaderos. Otra de las estrategias para combatir la enfermedad endémica se basa en la implementación de nuevas herramientas científicas como la que tú comentabas, que es la liberación de mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, que disminuye la capacidad de transmitir el virus. El programa ha mostrado resultados favorables en Yucatán, donde actualmente se reportan apenas 9 casos, por lo que el gobierno federal prevé ampliar esta estrategia mediante nuevos laboratorios en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Morelos, Aguascalientes y Jalisco. Escuchemos. Han fallecido 4 personas, una en el estado de Veracruz, una en Tabasco, una en Michoacán y otra en Oaxaca. Sin embargo, como pueden ver en esta diapositiva, tuvimos en el periodo de 2024 y 2025 un verdadero brote muy importante de dengue y lo hemos logrado disminuir en forma muy importante. Con estas medidas, Berenice, se estima disminuir las cifras de afectados por Zika, chikungunya y dengue en un 50% de cara al 2030, meta que podría alcanzarse antes de tiempo previsto si se mantienen las acciones preventivas y la cooperación de las comunidades. Además, el funcionario informó que México avanza en la evaluación de 2 vacunas contra el dengue, la que venga desarrollada en Japón y ya autorizada por COFEPRIS, y Butantan DB, elaborada en Brasil, que podría aplicarse en regiones con alta circulación del virus. Escuchemos. Estamos trabajando en las vacunas de dengue, 2 de ellas, una de Japón, que tiene ya registro sanitario en COFEPRIS. Estamos por aprobarla en el Compendio Nacional de Insumos y se está trabajando en los criterios para poder aplicar la vacuna de dengue. Al mismo tiempo estamos en colaboración con Butantan en Brasil con otra vacuna para tratar poblaciones específicas en México en donde existen genotipos distintos como son la zona huasteca y esperamos ya nomás tener suficiencia de dosis para poder empezar con esa vacuna. Durante su participación y su llamado a la población a no bajar la guardia ante el inicio de la temporada de lluvias y acudir oportunamente a los servicios médicos en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor detrás de los ojos o signos de alarma que pueden derivar en complicaciones graves. Esta es la información, Berenice. Natalia, agradecerte mucho y obviamente esta investigación que ya comentabas que se está realizando, que fue el anuncio que hizo el secretario de Salud David Kersenovich, es fundamental porque como lo sabemos y la experiencia nos lo ha pues reforzado a lo largo de la historia, las vacunas salvan vidas y no hay que bajar la guardia. Natalia, gracias y buenas tardes. Feliz tarde. Pues ya lo decíamos, las vacunas salvan vidas y es importante que estemos al pendiente también de todas las medidas y recomendaciones que hacen las autoridades ahora para hacer frente a estas enfermedades que se transmiten a través de cierto tipo de mosquitos. Entonces hay que estar con mucho cuidado en nuestras casas y en los ambientes donde nos desarrollemos, sobre todo ahora que empieza la temporada de lluvias. Y ahora cambiamos de información. Dirigentes de las distintas secciones magisteriales, acompañados de la Comisión de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, entraron a la Secretaría de Gobernación para entablar la mesa de diálogo prevista para esta mañana. Todos los detalles los tiene nuestro compañero David Pérez Tejada. David, buenas tardes. ¿Cómo están, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. Aún seguimos aquí afuera a la espera de que salgan esta comité de negociación de la coordinadora de educación de la CENTE. Y pues bueno, alrededor de las 11:30, distintas secciones magisteriales, acompañadas del comité de negociación de la CENTE, acudieron a este llamado federal a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para acudir al diálogo para solucionar sus demandas. Previo a entrar a la reunión, los dirigentes realizaron una improvisada conferencia de prensa donde denunciaron agresiones sufridas el día de ayer durante su marcha del Zócalo. Escuchemos a Filiberto Orozco de la sección 2 de Zacatecas.
Hacemos una denuncia enérgica contra el Estado por la represión ejercida hacia el contingente de la CENTE, que se movilizó el día de ayer, resultando heridos de gravedad 2 compañeros que iban al frente. No venimos en afán de provocar o caer en provocaciones. Nuestro objetivo es lograr nuestras demandas centrales, que son por demás justas. La abrogación de la ley del ISSSTE, abrogación de la reforma educativa. Las marchas son pacíficas y respaldadas en la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos bajo el derecho de libre expresión. Por tanto, violencia es que en el lugar que elegimos para expresar las carencias y el sentir de los trabajadores de la educación. Bueno, sin embargo, a pesar de que se realiza este diálogo con la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, la dirigencia de la CENTE aseguró que seguirá el plantón y las movilizaciones. Esto dijo Pedro Hernández, de la sección 9 de la Ciudad de México. Que el plantón se queda ahí en torno al Zócalo, el cerco al cerco que ha definido este gobierno. El plantón ahorita se extiende desde la calle de Madero, Allende, hasta Belisario Domínguez, y va a dar hasta la calle de Cuba, y va a dar la vuelta a este cerco que han implementado. Pero también nuestros compañeros están ya accionando aquí en Paseo de la Reforma, desde el Monumento del Caballito hasta la llamada Estela de Luz y otras arterias. La dirigencia magisterial externó que esperan salir de la reunión con respuestas concretas a sus demandas y aseguraron que no aceptarán un solo monólogo en la mesa de negociación. Esto dijo Elvira Meneses, de la sección 14 de Guerrero. Esperemos que nos salgan con respuestas concretas de las demandas centrales que tenemos, y si no, una vez más se va a descubrir esta mentira del diálogo que anuncian. Por ello, la voluntad política no queda de la coordinadora, la voluntad política está, y lo hemos manifestado cada vez que la presidenta estaba en cada uno de nuestros estados. Hemos solicitado vía escrito, que tampoco nos han dado una respuesta concreta de cuándo van a atender nuestras demandas centrales. Pere, comentarte que mientras el diálogo sigue, pues maestros ya se ubican en Reforma, en Circuito, bloqueando algunos accesos, realizando pues algunas acciones ahí de manifestación, incluso pues bueno, ya quitaron algunas de las estatuas mundialistas. David, ¿cuál es el ánimo que se vive en este plantón de los maestros? Fíjate que se siente un poco, obviamente están molestos, sobre todo con lo sucedido ayer, y el ambiente que tienen es todavía de incertidumbre, ¿no? Falta ver qué pasa en la mesa de negociación, y pues todos esperamos que salgan una buena respuesta para que pues se pueda disolver este plantón, aunque hoy decía uno de los dirigentes, sigue el plantón a pesar de lo que salgamos aquí. Sigue el plantón. David Pérez de Tejeda, muchas gracias por esta información, y estaremos al pendiente también de qué resulta esta reunión que, como dices, ya se sostiene en la Secretaría de Gobernación, la cual no ha culminado por el momento. Gracias, David. Gracias, Brett. Pues ya lo escuchó ahí el reporte de lo que se está viviendo con esta mesa de negociación entre las y los maestros, el magisterio y la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México. Y hace unos minutos también el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó en un mensaje en redes sociodigitales que está iniciando la mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la que también participan, de hecho, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el director del ISSSTE, Martí Batres. En la publicación, que acompañó de una fotografía de los funcionarios en la mesa de diálogo, escribió: estamos en la mejor disposición de buscar soluciones a las demandas legítimas del magisterio. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las secretarías de Gobernación y de Educación mantienen el diálogo con los docentes. Consideró que hubo mucha provocación en las movilizaciones de ayer y puso en duda que esta haya sido originada por las y los maestros. Lo están informando la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación, que hoy tienen una mesa de diálogo. Ayer yo pienso que hubo mucha provocación. La verdad no creo que sean maestros quienes
generaron la provocación, pero bueno, hay diálogo. Tienen derecho a movilizarse, siempre de manera pacífica, es lo que hemos dicho siempre, y que lo atienda pues Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación. Ya ellos ya podrán decirles cómo va el diálogo, cómo va avanzando, ya les corresponde a ellos. Estaríamos viendo ahí el plantón en 20 de noviembre y el FanFest. Bueno, pues ya que vayan informando cómo va el diálogo. Interesante que precisamente en esta publicación que ya les comentábamos que compartió en sus redes sociodigitales el secretario de Educación, pues se reconozca que son demandas legítimas las que en este momento están exigiendo el magisterio de nuestro país, y recordar solamente que no son demandas que vienen de 2018 para acá, ni de unos años para acá, sino desde 2007 al menos, y que también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido un organismo que ha demostrado pues esto, que se organizan de forma bastante contundente, sobre todo para exigir en este caso sus derechos laborales. Pero ante este contexto es importante también recordar que el diálogo debe de ser la prioridad por ambas partes, sobre todo para evitar episodios como el día de ayer. Y es que ante la concentración y movilizaciones de las y los maestros en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, anunció la suspensión de sus actividades hasta nuevo aviso. En un mensaje en sus redes sociodigitales invitó a mantenerse atentos a todos sus canales oficiales, donde compartirá información sobre la reanudación de actividades. En Chiapas, integrantes de la CENTE tomaron 3 casetas de cobro ubicadas en autopistas de Tuxtla Gutiérrez. Se reporta que los manifestantes piden una cuota de 50 pesos para dejar pasar los vehículos. Son las 2 de la tarde con 4 minutos y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Y ahora vamos a escuchar un pequeño testimonio de uno de los jóvenes de nuestras audiencias, que los estaremos escuchando, de hecho, a lo largo de todas nuestras transmisiones, precisamente para conocer, ya lo decíamos el día de ayer, quiénes son las y los jóvenes en México en este momento y también qué piensan, a qué aspiran, qué les gusta y qué no. Vamos a escuchar esta primera cápsula, que es muy cortita, pero ahorita la comentamos. Hola, yo soy Diego Tarán Maldonado, tengo 22 años. Me gustan los videojuegos, me gustan los cómics, me gusta la ciencia política, me interesa mucho la ciencia. Y si hay algo que quisiera decirle al mundo directamente, se necesitan grandes mentes, pero también una fuerte voluntad. Se necesita ser un poco más idealista, un poco más creyente en el sentido de confiar en las personas y también, ¿por qué no?, un poco más optimista. Realmente estamos rodeados de una negatividad constante, de que tienes que ser realista, y sí, hay que ser realista, pero yo creo que incluso siendo realista hay que ser optimista. Ahí las palabras que nos comparte Diego, un joven habitante de este país, de la capital, precisamente Ciudad de México. También, si ustedes nos están escuchando y quieren compartirnos su edad, su nombre y qué les gusta o qué mensaje les gustaría compartir como personas jóvenes, los escuchamos a través de las redes sociales de Imer Noticias y también en el número de WhatsApp que tenemos en cabina. Y de hecho, ya nos llegaron el día de hoy varios mensajitos. Por acá nos manda saludos Saíd Hernández, que nos dice: Berenice, buenas tardes y de nuevo el gusto de escucharnos en este proyecto, el estreno de este programa. Como nos decía el día de ayer, pues antes la condición de vida era más difícil para los jóvenes, solo la palabra nini era insensible y donadies. Está en esas élites de la derecha mexicana, como ya lo denunciábamos ayer, que se ha cambiado precisamente esa concepción. Dice Saíd: a nosotros mi madre nos cuidaba de niños y trabajaba para sostener las necesidades que hacía falta en casa, pero ahora mis hermanos y yo trabajamos para lo que falta en casa. Dice que se dedica Saíd a estudiar y por poco casi termina la preparatoria, pero se les atravesaron una situación compleja económicamente que lamentablemente le hizo abandonar la prepa. Entonces tuvo que salir a buscar trabajo y sí los conseguía, pero lo malo es que dice que lo corrían de los trabajos. Ay, no, pues qué complicado. Por eso es importante que haya otro tipo de estructuras y de programas como el que ya comentábamos ayer, Jóvenes Construyendo el Futuro. También por acá Edmundo Bucio nos comparte que esta vez
precisamente se suman al ejercicio de contrarrestar la campaña de mentiras de los medios privados como la única forma de hacerse notar y buscar chantajear. Y también manda saludos acá a nuestro compañero y director del Sistema Nacional de Noticiarios, Alberto Nájar, al que pueden escuchar todas las mañanas de 7 a 10 a través de la señal de Imer Noticias. Bueno, esos son los comentarios que compartimos hasta este momento. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos precisamente en Imer Noticias, tu punto de referencia, y son las 2 de la tarde con 12 minutos hora del centro de nuestro país y queremos saber desde dónde nos escuchas, desde Tijuana, desde Yucatán, desde Oaxaca, desde qué estado o ciudad de México nos está sintonizando el día de hoy, 2 de junio. Queremos leerte a través de las redes sociales Imer Noticias y también en nuestro número de WhatsApp que tenemos precisamente en cabina, y recordarte también la pregunta del día, que es ¿quién cuida en tu casa? Si te has puesto alguna vez a reflexionar respecto a ello y nos gustas compartir este pensamiento para saber y darnos cuenta de este trabajo que muchas veces damos por sentado, pero que es un trabajo y que por lo tanto tiene que ser reconocido por toda la sociedad. Continuamos con la información. Como lo acabamos de escuchar, después de darse a conocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, que dan ventaja al ultraderechista Abelardo de la Espriella, miles de jóvenes salieron a las calles de manera pacífica. Entre consignas, las juventudes han manifestado su apoyo al candidato de la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien, según el preconteo de votos de la Registraduría Nacional de Estado Civil, obtuvo el segundo lugar de las preferencias del electorado en las elecciones que se realizaron este domingo. Entre los discursos de los manifestantes se han pronunciado en contra de la postura de la Espriella respecto a temas ambientales como el fracking y su visión de la familia tradicional. Esto, han señalado los jóvenes, contrasta con el proyecto progresista que busca incluir a mujeres, jóvenes y diversas composiciones familiares. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó lo que calificó como bases comprobadas de un posible fraude en el preconteo de votos de la primera vuelta presidencial que se celebró el domingo. En un hilo de publicaciones en su cuenta de X, Petro dijo que no reconoce los resultados preliminares del preconteo realizado mediante el software de la firma asociada a Thomas Gregg & Sons, contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. De acuerdo con el mandatario, posee datos que demostrarían irregularidades significativas que habrían favorecido al candidato Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda del Pacto Histórico. Aseguró también que el software fue modificado el 26 de mayo, es decir, 5 días antes de las elecciones, en las fechas en las que por norma debería permanecer inalterado. Las modificaciones, dijo, habrían afectado el censo electoral y el número de puestos y mesas de votación. En el sistema del software se habrían agregado 885.409 cédulas no inscritas legalmente. También acusa aumento de puestos y mesas, lo que, según Petro, implicaría mesas no debidamente escrutadas. Además, identificó que 5.300 mesas con más de 300 votos en el día y algunas con hasta 700 votos. En estas mesas se concentraría también una ventaja de aproximadamente 635,000 votos a favor de Abelardo de la Espriella. Petro ofreció entregar los datos completos a las autoridades. El presidente colombiano recuerda que el registrador se negó a entregar el código fuente del software pese a una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que lo declaró vulnerable. Argumenta que su denuncia responde a su compromiso con el pueblo y está dispuesto a arriesgar todo por la transparencia. Como se recordará, en la primera vuelta del 31 de mayo, Abelardo de la Espriella, candidato de derecha del Movimiento Defensores de la Patria, obtuvo prácticamente el 44% de los votos, mientras que el izquierdista Iván Cepeda alcanzó cerca del 41%. Ninguno superó el 50%, por lo que se disputarán la presidencia en segunda vuelta el próximo 21 de junio.
Y para conocer más detalles de las protestas en apoyo a Iván Cepeda que se dieron el día de ayer en Colombia, saludamos con mucho gusto a Paola Montilla, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. Buenas tardes, Paola, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Berenice. Muy bien, gracias por la invitación. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación, Paola. Sobre todo, nos llamaba mucho la atención desde México todos estos videos que empezaron a circular en redes la noche de ayer de estas manifestaciones espontáneas y orgánicas de jóvenes de Colombia en apoyo a Iván Cepeda. ¿Cómo se dio todo este tipo de protestas ayer? Realmente, como tú lo mencionas, fueron manifestaciones y movilizaciones esporádicas, sin una previa organización, o realmente deberíamos hacer un asterisco porque luego que se conocen los resultados, Aida Kelcue, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en su comunicación llama a todos los grupos dirigentes, a los líderes sindicales, a los indígenas, a los jóvenes a movilizarse, ¿no? Entonces, el grado de qué tan esporádicas y tan espontáneas fueron, realmente, perdón, esporádicas no, sino espontáneas, no lo podríamos determinar, pero lo que sí es claro es que realmente esta tendencia de estas movilizaciones pues van muy en la vida en la línea de lo que ha sido el comportamiento que ha tenido Iván Cepeda durante su campaña. Recordemos que su campaña se ha dado principalmente en las plazas públicas, alrededor de una movilización colectiva, y así una de las características principales de la campaña de Iván Cepeda es esta movilización colectiva y ese llamado que ha hecho de manera continua a las diferentes organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, para movilizarse y manifestar sus opiniones. Paola, ¿consideras que la campaña de Iván Cepeda en redes digitales y también este aspecto muy importante que ya nos comentabas de las movilizaciones en la calle conectó de forma directa con las juventudes de Colombia? Berenice, yo creo que no podríamos dar esa precisión de manera contundente por dos razones principales. La primera es que realmente ha existido y no es una característica única de las campañas en Colombia. Ha crecido el número de jóvenes, y no solo jóvenes, sino de seguidores digitales, que son los que acompañan y soportan en la mayoría de los casos las campañas políticas. En el caso de Iván Cepeda, tenemos que cuando comparamos con otras campañas políticas, especialmente con la de Belardo de la Espriella, la campaña de Iván Cepeda se ha tenido un bajo porcentaje de movilización en redes sociales. Creo que si ha existido una parte de la campaña de Iván Cepeda que ha tenido un bajo pronunciamiento, una baja activación, es precisamente esta de redes sociales. Pero curiosamente, luego que salen los resultados de la primera vuelta, pues comienza a existir un leve incremento en el número de pronunciamientos que se hace a través por las redes, y además el tipo de pronunciamientos sigue siendo muy clásicos, si me permites usar esta expresión. ¿A qué me refiero con clásicos? Son pronunciamientos en redes sociales que, por ejemplo, transmiten el discurso de Iván Cepeda horas antes de iniciar las votaciones, que muestran fotografías de las plazas públicas o muy seguramente de esas movilizaciones que tú dices que se han surgido, que tú mencionas que han surgido de manera esporádica. Entonces, existe un manejo de redes muy realmente asimétrico entre el que maneja la campaña Iván Cepeda y el que maneja Belardo de la Espriella, aunque existen, realmente no lo podemos reconocer, no tienen el mismo nivel de activación y el mismo nivel de audiencia ni amplificación que tiene la de Belardo de la Espriella. Él ha estado respaldado realmente por grupos de jóvenes, pero jóvenes realmente activistas, líderes políticos, jóvenes que independientemente del trabajo que se hiciera en redes, pues venían acompañando y seguramente van a seguir acompañando al candidato Iván Cepeda en su campaña política. ¿Cómo contrastaría Paola Montilla, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado en Colombia,
La presencia sociodigital que tuvo el presidente Gustavo Petro, al cual sí vimos muy vinculado a todo este entorno digital, con la campaña de Cepeda. ¿Crees que eso podría influir también en este apoyo por parte de las juventudes al pacto histórico? Sí, sin lugar a dudas, Berenice, el presidente Gustavo Petro, y aquí tal vez es necesario hacer un paréntesis, ha tenido un gran protagonismo en la campaña presidencial de Iván Cepeda. Sin embargo, es un comportamiento que no ha sido exclusivo del presidente Gustavo Petro. Nosotros en las campañas anteriores y en los presidentes anteriores, dado su cargo, tienen un mayor acceso a información, un posicionamiento mucho más alto, y creo que los presidentes de manera, no de la misma manera, han influido o han tenido alguna participación en política. Aquí cierro el paréntesis. En este caso particular de Gustavo Petro, lo que sí ha notado el país es que ha tenido una injerencia muy clara, ¿no? Y el hecho de utilizar de una manera que ha tenido el presidente Gustavo Petro de comunicación de gobiernos a través de sus mensajes de X, lo que le permite una comunicación muy rápida, una comunicación muy directa, una comunicación a veces no tan reflexiva. Y eso es lo que ha marcado que la participación de Gustavo Petro en estas elecciones se considere tan latente y tan activa. Paola Montilla, preguntarte también acerca de la relación que tienen los jóvenes con estos dos proyectos políticos que son muy distintos entre sí, sobre todo para lo que ahora se disputa precisamente en Colombia. ¿Cómo han sido convocados o no? Y sobre todo, hay algo en específico que me gustaría que nos ayudaras a contestar. La relación de la memoria inmediata en cuestión de la violencia que se vivió en Colombia en algún momento. ¿Esto tiene algún peso en las juventudes para emitir su voto? Berenice, yo creo que es un tema sobre el cual los académicos tenemos que entrar a revisar, ¿no? Lo que yo sí te puedo mencionar en este momento es que existe una mayor politización, no solo de los jóvenes, sino de toda la sociedad en general. Hasta hace un tiempo apenas el 40% de los ciudadanos se reconocían no con un partido político, y aquí también hay que ser muy claros en esto, las personas no se reconocen como militantes de un partido político, pero sí se reconocen como afiliados a un espectro político. Existe un reconocimiento cada vez mayor, pasó del 40 a casi el 60% entre toda la sociedad, que hoy en día sí se reconoce o de izquierda o derecha. En este contexto, te puedo mencionar que hay tanto un gran porcentaje de jóvenes que en este momento se reconocen de derecha como otros que se reconocen de izquierda. Pero aquí también tenemos que recordar que en el 2016 existió un gran número de ciudadanos que rechazaron el plebiscito sobre la paz, ¿no? Entonces, ese factor de memoria frente al conflicto armado, creo que ha sido uno de los temas que nosotros como académicos debemos comenzar a revisar, porque no sabemos qué tanto peso tiene sobre las afiliaciones políticas que están teniendo estos los jóvenes, porque además pues cada uno va a manejar un discurso y un relato distinto desde el 2016, y yo creo que mucho antes la sociedad colombiana se viene estructurando a partir de dos discursos y muchas veces que se oponen alrededor de la violencia. Este posicionamiento es muy interesante también. Paola Montilla, directora de la Escuela del Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Externado, porque pues precisamente el papel de lo que se vivió en la etapa más violenta de Colombia también tiene un trasfondo de mucho peso en lo que son estas dos candidaturas. Mientras un personaje, Iván Cepeda, podríamos decir que fue víctima de esta violencia, otro personaje Abelardo se colocó en contraste del otro lado de la historia, defendiendo a ciertos personajes que más bien pues participaron en la generación de esta violencia, valga la redundancia. También preguntarte por último, Paola Montilla, ¿crees que estas manifestaciones que el día de ayer se suscitaron, sobre todo en ciudades como Bogotá, en apoyo a Iván Cepeda, pudieran repercutir y verse reflejadas en votos en la segunda vuelta del próximo 21 de junio? Berenice, realmente los análisis que estamos haciendo tienen dos particularidades. ¿Cuál?
La primera es que llegamos a un pico de participación, tal vez es el más alto en la historia colombiana, muy cercano al 58%, que fue el mismo porcentaje de participación que existió en la segunda vuelta de Petro. Entonces, lo que realmente estamos teniendo como pronóstico es que va a ser muy difícil que se pueda remontar mucho ese promedio, ese porcentaje de participación. En este sentido, esos nuevos votantes que debería recoger el pacto histórico, pues ya están de los votantes que ya se pronunciaron. Me explico. Es decir, esos nuevos votantes no van a ser nuevos en el sentido estricto, sino que van a ser personas que, dada que los candidatos por los cuales votaron no pasaron a segunda vuelta, van a tener que decidir entre alguna de estas dos opciones. Esto todavía realmente está sobre una gran incertidumbre, porque en general no existe un traspaso directo de los votos, por ejemplo, del centro a alguna de las fuerzas políticas. Pues ya estaremos viendo este resultado precisamente el próximo 21 de junio. Paola Montilla, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado en Colombia. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Muchas gracias. Como ya lo decíamos, veremos el próximo 21 de junio si son las juventudes quienes deciden el futuro de Colombia, porque eso también un porcentaje muy importante de la población en ese país. Ahora nos vamos con una canción en lo que ustedes nos escriben a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 66 31 24 27, y nos ayudan a contestar la pregunta del día, que es: ¿quién cuida en nuestras casas? ¿Quién cuida en sus casas? Ahí está la reflexión del día y leemos sus comentarios más adelante. Vamos ahora con esto que es de Los Prisioneros, hablando de Latinoamérica, y es El baile de los que sobran. Amigos se quedaron, igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Escuchábamos El baile de los que sobran de Los Prisioneros, directo desde Chile. Una canción ya del siglo XX, pero que retrata precisamente este sentimiento que muchas de las juventudes hemos tenido en algún momento, que es que todas las certezas que parecía que antes eran un hecho, se fueron derrumbando poco a poco conforme fue avanzando pues la sociedad y el modelo capitalista y neoliberalista en el que ahora pues todavía vivimos, y cómo se van cerrando precisamente las oportunidades a las que tenemos o no tenemos acceso. En la canción, por ejemplo, se menciona cómo el estudio, la oportunidad de estudiar una carrera y de ejercerla, antes garantizaba la movilidad social, y ahora, hoy en día, eso todavía es ya una incertidumbre, vamos, y por eso tienen que existir programas por parte de los estados y gobiernos que ayuden a disminuir estas condiciones de brecha de desigualdad entre todas y todos los jóvenes de México. Vamos ahora a escuchar otra voz joven de nuestro país. Me llamo Víctor y lo que me gusta hacer es escribir rimas. Y lo que me gustaría decirle al mundo es que ya no hagan tantos pleitos y ya no maten tanta gente por cualquier cosita, que hay que mejorar el mundo. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Y vamos con más información también de nuestro país. No de nuestro país.
Los periodistas mexicanos Julio Ibáñez y Daniel García fueron liberados después de estar 2 meses detenidos en Sudáfrica. Sin especificar sus identidades, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las instancias judiciales de ese país concluyeron el proceso legal correspondiente y se tiene previsto que los connacionales tomen un vuelo de regreso a México esta noche. Indicó que la Embajada de México en Sudáfrica continuará con su acompañamiento hasta su salida del país. La Cancillería señaló que el gobierno de México reitera su firme compromiso con la defensa y protección en todo momento de las y los mexicanos en el exterior. Ibáñez y García fueron detenidos en Sudáfrica debido a que utilizaron un dron en territorio no permitido en ese país. La cadena para la que trabajan, Televisa Univisión, confirmó que las autoridades sudafricanas les devolvieron sus pasaportes después de pagar una fianza, por lo que ambos regresarán a México mañana 3 de junio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, confirmó que notificó a Estados Unidos y Canadá su deseo por ampliar el TEMEC por 16 años más. Al participar en el encuentro empresarial México-España, Ebrard destacó el gran acuerdo comercial firmado recientemente con la Unión Europea, en el que España tiene un papel muy importante al ser el segundo socio comercial de México. Les recuerdo que esta negociación precisamente del Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMEC, se da en un contexto de muchas tensiones bilaterales con Estados Unidos, sobre todo bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump. Y recordemos el ambiente que se vivía el año pasado con todo el tema de los aranceles que se trataron de imponer como medidas coercitivas y políticas a todo el mundo, incluido precisamente nuestro país, México. Y bueno, este año también tenemos el contexto internacional de las distintas guerras que se han comenzado por parte de Estados Unidos en otras latitudes. La más reciente es precisamente en el contexto de Irán y también pues el apoyo que ha tenido esta guerra lamentablemente por parte de Israel y los ataques que han sufrido otras zonas como lo es Líbano y los territorios palestinos. Para platicar más acerca de estos detalles de la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, saludo con mucho gusto a nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Pues sí, tal como lo comenta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, confirmó que notificó a Estados Unidos y Canadá su deseo por ampliar por 16 años más. Tras su participación en el encuentro empresarial España-México, tecnología y competitividad como motores de transformación sostenible, Ebrard Casaubon dijo que fue el día de ayer cuando envió una carta al representante comercial de Estados Unidos de América, Jameson Green, y al ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, en la que ratifica la disposición de México por alargar este tratado comercial con sus socios comerciales. Vamos a escuchar. Evidentemente ya lo hicimos también, un poquito más tarde les daré la copia. Es decir, México está en la intención, en la postura de que hay que extender el tratado. De todas maneras, acuérdate que el tratado va a estar vigente todavía muchos años, pero quisiéramos que se extendiera 16 años. Precisamente esa es la información que tenemos hasta el momento por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, y esta pues decisión por parte del gobierno de México de externar el deseo de que el Tratado de Libre Comercio se alargue por 16 años más, que hay que recordar que este tratado comercial bilateral, bueno, más bien entre 3 países, México, Canadá y Estados Unidos, ha beneficiado a la economía de nuestro país también ante las adversidades que se han presentado por parte del mandatario Donald Trump, ya que varios productos que se producen por el campo mexicano y las industrias mexicanas han quedado exentos de las tarifas arancelarias que se han implementado desde el año pasado, insistimos, como parte de la política exterior de Estados Unidos. Entonces es importante no perder de vista eso y sobre todo también en el contexto internacional en el que se han transformado las relaciones comerciales y también valorar qué tanta es la pertinencia de este tratado y cuáles podrían ser las cosas que se modifiquen ahora en esta renegociación que está ocurriendo en pleno 2026.
En ese sentido, más de 160 organizaciones del campo en México, Estados Unidos y Canadá enviaron hoy un mensaje unificado a sus 3 gobiernos. El TEMEC no se toca, se fortalece. El Consejo Nacional Agropecuario de México, junto con sus contrapartes en Washington y Ottawa, firmaron una carta conjunta dirigida al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominique LeBlanc. El mensaje fue claro: renovar y reforzar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es una prioridad para el sector que pone comida en la mesa de medio continente. Las organizaciones firmantes representan más del 85% de todo el comercio agroalimentario de América del Norte. ¿Por qué ahora? Bueno, porque el contexto lo exige. Costos de producción al alza, fenómenos climáticos cada vez más extremos y también incertidumbre en los mercados globales hacen que la certidumbre jurídica del Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, sea más valiosa que nunca para sostener inversiones, mantener los precios estables y blindar el suministro de alimentos para más de 500 millones de personas. El argumento central de las organizaciones es la complementariedad. México, Estados Unidos y Canadá no compiten entre sí como países ni como industrias. Es más, se complementan. Cada país produce lo que su clima, sus suelos y sus capacidades le permiten producir mejor y juntos abastecen a la región durante los 365 días del año, aseguró el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jorge Esteve Recolons. Escuchamos. El resaltar que somos cadenas altamente integradas entre productores, empresas y consumidores de los 3 países y que hemos logrado a través del Tratado de Libre Comercio no solo un suministro confiable de alimentos para más de 500 millones de personas que están en esta región, pero sobre todo, y lo que lo hace muy interesante, es que somos altamente complementarios. 3 décadas de integración agroalimentaria han convertido a América del Norte en la región más autosuficiente del mundo en materia de alimentos. Romper o debilitar ese tejido, señalan, significaría depender de cadenas de suministro más lejanas, más frágiles y más caras. El Consejo Nacional Agropecuario anunció que continuará trabajando con el Gobierno de México y sus socios regionales para la revisión del TEMEC, prevista para este año, resulte en un acuerdo más sólido, más justo y más resiliente para productores y consumidores de los 3 países. Les voy a decir una cosa, yo ya voy a Estados Unidos y toda la gente se está quejando de la carestía de los alimentos. No solamente es la gente más pobre que está sufriendo, sino están sufriendo a todos los niveles. Y nada más les quiero decir, cuando empiezan a sufrir a todos los niveles, imaginas la gente pobre cómo lo está haciendo. Esos son los aspectos que se tienen que considerar en esta renegociación del TEMEC y sobre todo también en la vida que se le prevé de 16 años más. Vamos ahora con información de seguridad. Fuerzas federales de seguridad y autoridades de Sinaloa detuvieron a Gabriel Nicolás N., alias Gabito, identificado como generador de violencia y jefe regional de la facción Los Menores o Los Chapitos. El Gabinete de Seguridad informó que el detenido es considerado colaborador cercano y compadre de Archibaldo N., alias Chapito, además de ser uno de los principales generadores de violencia en la zona sur de Sinaloa. A alias Gabito se le relaciona con el secuestro y homicidio de 6 trabajadores y 4 proveedores de la mina La Concordia ocurrido en enero pasado. También está relacionado con delitos como secuestro, extorsión, homicidio y actividades vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió en Mazatlán la noche de este 1 de junio y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Vamos ahora con la agenda cultural, porque con una cartelera de más de 1,000 actividades culturales, deportivas y recreativas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el programa de la Fiesta del Mundial. Destacan actividades como el desfile mundialista en Paseo de la Reforma, la Feria de las Culturas en Chapultepec y la ola más grande del mundo que se realizará este sábado 6 de junio. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, adelante.
¿Qué tal, Berenice? Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el programa que acompañará la celebración de la Copa del Mundo, el cual consta de más de 1,000 actividades culturales, deportivas y recreativas. Destaca el desfile mundialista que se realizará el sábado 13 de junio a las 13 horas en Paseo de la Reforma, el cual contará con carros alegóricos y representaciones artísticas de todo el país, dijo la jefa de gobierno. Escuchemos. Y este desfile será un acto también de memoria histórica y de reivindicación simbólica frente a quienes pretenden en esta temporada defender a estas alturas a Hernán Cortés y la conquista. Así que queremos un desfile de nuestras raíces, un desfile que respete a los pueblos originarios y que los visibilice como parte esencial de lo que es la Ciudad de México. Durante la presentación, la jefa de gobierno detalló que en los 18 festivales futboleros se presentarán 37 grupos musicales, entre ellos los Asquis, la Sonora Santanera, los de Abajo, entre otros. Además, habrá danza, actividades para niñas y niños, talleres y espacios de convivencia comunitaria. Escuchemos sus palabras. Y son más de 1,000 actividades culturales, eventos culturales y deportivos a lo largo y ancho de la ciudad que van a acompañar este mundial. Como ya se informó aquí, tenemos los 18 festivales futboleros y en todos vamos a contar con grandes pantallas para disfrutar los partidos del mundial de forma gratuita. La jefa de gobierno también anunció que este sábado, entre las 8:30 y 9 horas, se realizará sobre Paseo de la Reforma la ola más grande del mundo para imponer un nuevo récord Guinness. Además, en Chapultepec se llevará a cabo una Feria de las Culturas con la participación de embajadas acreditadas en México, mientras que museos, espacios culturales y recintos históricos se sumarán a las actividades programadas del Mundial. Con esta estrategia, el gobierno capitalino busca que el Mundial no solo sea un evento deportivo, sino una celebración cultural, comunitaria y gratuita para millones de habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Berenice Auditorio, mi reporte. Gracias, Guadalupe, y ese precisamente es el reto mayor, cómo lograr que este evento deportivo sea, como se ha planteado, un mundial social para todas y todos. Continuamos con la información. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fortaleció su red de frecuencias de vuelos hacia las ciudades sedes del Mundial de Fútbol como Guadalajara y Monterrey. El director general del AIFA, Leobardo Ávila Bojorquez, indicó que también harán accesible la llegada a las sedes mundialistas desde las diferentes zonas de la República. Todos los detalles con nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez. Víctor, adelante. Tal Berenice Auditorio, pues el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está listo para recibir a partir de la próxima semana a los visitantes que asistirán a los partidos del Mundial de Fútbol que se jugarán en México. Así lo dio a conocer Leobardo Ávila Bojorquez, él es director general del AIFA, quien explicó que se fortaleció la red de frecuencias de vuelos hacia Guadalajara y Monterrey, ciudades sedes del Mundial de Fútbol. Vamos a escuchar. Para el Mundial fortalecimos nuestra red de frecuencias a la que van a ser las ciudades sedes, como es Guadalajara, 2 vuelos diarios, a la ciudad de Monterrey igualmente 2 vuelos diarios, obviamente tratando de atender esa demanda que existirá a partir del día 11 de junio que inicia esa justa deportiva y obviamente generando esa conectividad que es parte de nuestro compromiso, fortalecer la conectividad nacional. Leobardo Ávila agregó que el AIFA también hará que sea más accesible la llegada a las sedes mundialistas desde todas las zonas del país. Vamos a escuchar nuevamente. Igual nosotros tenemos aproximadamente mensualmente 637 vuelos mensuales y obviamente esta es una actividad que la seguiremos manteniendo durante el proceso del mundial. Nos estuvimos preparando con anterioridad para precisamente llegar a este momento, ¿no? Mexicana, bajo este enfoque, fortalecemos esas ciudades sedes, pero también hacemos accesible para que otras regiones del país, desde el norte, occidente, el sureste, puedan confluir a estas ciudades a través de ese modelo operativo que tiene Mexicana, que es la conectividad a través del AIFA. Berenice Auditorio, pues cabe señalar que este martes se llevó a cabo el lanzamiento de la tarjeta MIFEL Mexicana, con la que se pretende que más mexicanas y mexicanos tengan acceso a volar por la aerolínea del Estado mexicano. Ese es mi reporte. Gracias, Víctor Raúl Ramírez, y buenas tardes. Pues ya lo vio, así se prepara precisamente nuestro país. Bueno, ya lo escucho. Así se prepara nuestro país en vísperas del Mundial de Fútbol 2026. Vamos con más información.
El gobierno de Cuba defendió la legalidad del conglomerado empresarial cubano Gaesa, que a inicios de mayo fue objeto de sanciones financieras por parte de Estados Unidos. En una declaración, el gobierno cubano sostuvo que Gaesa no es una estructura opaca ni paralela del Estado cubano, sino que, por el contrario, ha sido una respuesta frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana. Y es que las sanciones de Estados Unidos, impuestas, recordamos, a inicios de mayo, están enfocadas en impedir a bancos y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con el conglomerado, buscando impactar su control sobre gran parte de la economía de la isla. En ese sentido, Cuba sostuvo que se trata de la escalada más intensa, desproporcionada y también peligrosa en la historia reciente. Asimismo, agregaron: el fin deliberado en aislar al país de manera diplomática, comercial, financiera y energética, imposibilitar la sostenibilidad de la nación, condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar. Necesitan construir y consolidar una narrativa de descrédito reputacional contra todas las instituciones que constituyen el sostén de nuestro proyecto social. Esta mañana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a señalar que Cuba está dirigida por el conglomerado empresarial Gaesa, acusando que los recursos no benefician al pueblo cubano. Cuba is controlled by a military holding company named Gaesa. And Gaesa virtually owns anything. They own the tourist sector, they own mining, they own the gas stations, they own everything. They generate about 70% of Cuba's GDP is under the control of this military company. Y recordamos aquí que precisamente el bloqueo ilegal que vive la isla Cuba por parte de Estados Unidos ha afectado a más de 9 millones de personas que actualmente habitan la isla, pero que este impacto no solamente ha sido lo que se ha sufrido en 2026 a raíz del bloqueo también de energéticos a Cuba, sino que en realidad son décadas de este bloqueo y de estas políticas pues bastante criminales, hay que decirlo, en contra de un pueblo que no ha tenido delito más que la autodeterminación de su pueblo y la defensa de su soberanía y un proyecto de nación que es muy distinto a lo que se ve en todo el mundo y que por ello han sido blanco y objeto de todo este tipo de acciones por parte de Estados Unidos y de otros países que han decidido alinearse a estas políticas estadounidenses. Recordar también que en estos 3 meses en los cuales el combustible ha sido escaso en toda la isla, se ha afectado no solamente la economía, sino el desarrollo de la vida cotidiana de las y los cubanos. Un impacto muy fuerte que ha tenido precisamente este desabasto de energéticos ha sido en el sector de salud de toda la isla, porque se han restringido pues todo el acceso a lo que es la electricidad y entonces por ello se han suspendido diversos servicios desde quirófanos, estudios y también la vida más cotidiana que es la escuela, por ejemplo, la recolección de basura también en la isla se ha detenido, ha sufrido un impacto bastante severo porque no hay combustible suficiente para abastecer a la isla. A pesar de que hace unas semanas hubo una entrega precisamente de petróleo por parte de Rusia a Cuba, pues no ha sido suficiente y no se ha logrado normalizar el abasto por parte de otros países que puedan ofrecer el petróleo y otros energéticos a Cuba. Por lo cual es importante señalar y seguir insistiendo en que este bloqueo por parte de las autoridades estadounidenses debe terminar contra un pueblo que no ha hecho nada más que decidir ser ellos mismos. Vamos ahora con más información. Bueno, más bien vamos a contradecir la desinformación que se da en todas las redes sociodigitales de nuestro país y también internacionales. Vamos para allá. El IMSS Bienestar señaló que es falso que un auditor externo haya acreditado que exista un supuesto caos financiero en la institución pública, como lo afirma una nota periodística del periódico Reforma. El despacho auditor precisó el IMSS Bienestar se abstuvo de emitir una opinión al determinar que no contaba con elementos suficientes para concluir su revisión. En ese sentido, señalaron que resulta incorrecto presentar la ausencia de una opinión en la nota del dictamen como evidencia de irregularidades financieras, opacidad o bien malas cuentas. Más allá de ello, el IMSS Bienestar sostuvo que los datos verificables de productividad de la institución muestran el trabajo de consolidación de los servicios públicos de salud,
Tan solo en 2025 se otorgaron 51.2 millones de consultas, 24% más que en 2024 y 30% más que antes de la creación de la institución. Y también es importante no perder de vista que esta nueva estructura del sistema de salud de nuestro país, el IMSS Bienestar, ofrece completamente la atención médica de forma gratuita para todas las y los mexicanos que no cuentan con una institución de respaldo en materia de salud, como lo sería el IMSS o sería el ISSSTE. Esta es una opción, insistimos, sin ningún costo, con la cual se cubren desde atenciones de primer nivel hasta lo más importante que se pueda requerir, como una intervención quirúrgica, medicamentos también especializados y otro tipo de atenciones como lo son también de especialidades, sin ningún costo para las personas que se gusten inscribir al IMSS Bienestar. Entonces, esta información que presenta el periódico Reforma pues se contradice con los hechos mismos que estamos viendo por parte del gobierno federal, que ha dado resultados con IMSS Bienestar y sobre todo ha acercado otra vez la salud a las y los mexicanos. Seguimos con más. Llegó el momento de lo kitsch del día de hoy. Como ya les comentábamos ayer, precisamente esta sección se trata de rescatar episodios, imágenes, videos, declaraciones que demuestren que de pronto hay bastantes hechos que parecieran que son absurdos, pero que, insistimos, tienen un trasfondo que a veces nos sueltan una carcajada y otras veces pues no sabemos si llorar. Como comentábamos el día de hoy, con esta canción que es bastante triste, si las imágenes hablaran, desde Chile llega a Imer Noticias el nuevo protagonista de esta sección. Hoy se trata del presidente José Antonio Kast, el presidente de Chile, y su soledad durante el desfile posterior a su primera rendición de cuentas públicas en el Congreso. En el video, que está disponible en todas las redes sociodigitales, se puede observar a Kast con la banda presidencial y aparente confusión, tal vez esperando ver multitudes, saludando desde las grandes alamedas, pero nada, no hay nada. Solo se encontró con periodistas y también con calles vacías. Un hecho que, por ejemplo, contrasta mucho con el ejercicio que tuvimos las y los mexicanos el día domingo 31 de mayo, tanto en la Ciudad de México como en las otras entidades federativas, en los cuales se llenaron las plazas públicas a convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en un mensaje también para conmemorar los 2 años de la victoria del gobierno que representa y el proyecto de nación que representa la presidenta Claudia Sheinbaum, y también, ¿por qué no?, en defensa de la soberanía ante las amenazas que se viven actualmente en Estados Unidos. Pero bueno, regresamos al video de parte de José Antonio Kast, porque como ya les decía, está completamente público en todas las redes sociodigitales y sus detractores se burlaron diciendo más solo que Adán el Día de la Madre, mientras que sus simpatizantes lo defendieron al afirmar que el presidente de ultraderecha no estaba solo y que sus seguidores a la hora del evento se encontraban trabajando. Aquellos que votaron por el presidente Antonio Kast suelen ser gente muy ocupada y no tienen tiempo para salir a la calle como suelen hacerlo los partidarios de izquierda, afirmó un usuario en X, antes Twitter. Es importante recordar por qué ¿por qué no tendríamos que dejar pasar este episodio por más cómico que parezca? Bueno, porque el mandatario chileno José Antonio Kast es un personaje que representa también el regreso de la ultraderecha a esas latitudes, es decir, a Chile, que también ha sido un fiel defensor de lo que fue la dictadura en ese país, que incluso proviene de familias que también estuvieron vinculadas directamente con la dictadura y que forma parte de un proyecto internacional que representa todo lo contrario a los progresismos y a los valores de izquierda. Es decir, un proyecto que llega a Chile para desmantelar en este momento la educación pública, un episodio que también vimos en semanas anteriores que se repetía, por ejemplo, en Argentina bajo el mandato de Javier Milei.
y que también lo hemos visto en Estados Unidos con el recorte a todos los programas que son de beneficio para las y los estadounidenses. Es decir, una política en la cual no se prioriza el bienestar de las personas y sobre todo de las personas que menos favorecidas han sido a lo largo de la historia, y al contrario se han privatizado nuevos recursos, nuevas también instituciones, y las que no se han desmantelado por completo, como la Secretaría de las Mujeres o el símil de la Secretaría de las Mujeres en Argentina bajo el mandato de Javier Milei. Vamos ahora con más información. Pero antes, como siempre, te recordamos que nos puedes comentar también qué otro episodio, imagen, video, declaración podría ser parte de lo kitsch del día. Como siempre, les leemos en el número 55 66 31 24 27. Por ejemplo, acá Said Hernández nos comenta: estuvo buena esa canción que puso en fondo y encaja con el vergonzoso momento de José Antonio Katz. Pues sí, precisamente esos son los episodios que, insistimos, no hay que dejar pasar, porque siempre tienen un trasfondo político que es muy importante. Y como siempre queremos leerles a través del 55 66 31 24 27 con la pregunta que teníamos el día de hoy, que es: ¿quién cuida en nuestras casas? Como ya lo señalábamos a través del informe que presentó Oxfam México hace unos días, la semana pasada para ser precisos, y con la conversación que tuvimos también al inicio de este noticiario con Mariana Bello, es importante reconocer este trabajo y sobre todo también dimensionar que quienes lo realizan son en su mayoría mujeres, y ahora también hay una variante muy importante que son las mujeres jóvenes. Solamente volver a recalcar el dato: 3 de cada 4 mujeres jóvenes en nuestro país que se les castiga y se les estigmatiza bajo la etiqueta de ninis, en realidad sí trabajan, y trabajan cuidando. Por eso también es importante decir que cuando a una mujer le preguntan si trabaja o si estudia o si es ama de casa, realmente, si la respuesta es que se dedica a las labores de la casa, está trabajando, está realizando esas labores de cuidado que muchas veces no pasan a ser reconocidas como deberían en toda la sociedad. Escuchemos precisamente ahora, en este tema, el testimonio sobre la pregunta del día de hoy con nuestras radioescuchas que nos platicaron acerca de por qué es cuidadora. Escuchamos. Hola, bueno, para comentar mi experiencia, a mí el patriarcado me llegó por parte de una mujer. Tenía mi último trabajo, yo estaba en un banco, era gerente en el corporativo, y mi jefa, una subdirectora, nunca pudo, entre comillas, nivelarme o subirme el sueldo. Entonces, sucedió que a mi esposo le ofrecieron una oportunidad para ir a otra ciudad, con aumento de sueldo obviamente, y pues decidimos irnos para apoyar su crecimiento profesional. Extrañamente, bueno, mi jefa me dijo o me criticó por esa decisión, casi como por dejar a la deriva mi desarrollo profesional. Pero pues lo chistoso es que si ella me hubiera dado el sueldo que merecía yo, seguramente nos lo hubiéramos pensado y no nos hubiéramos cambiado de ciudad. Pero dado que yo no tenía el sueldo y a mi esposo se le iban a aumentar el salario, pues por eso tomamos la decisión. Entonces, esa misma falta de equidad en los salarios me fue orillando a que mi esposo pues creciera más en lo profesional que yo, de alguna manera. Ahora me dedico el 100% a mis hijos, a mi casa, a mi esposo, y me siento consternada de saber que entonces estoy justo en las estadísticas de los ninis, ¿no? Después de tanto trabajo, de todo lo que hago. Ahí el testimonio que nos comparte Argelia desde Texcoco, Estado de México, precisamente contestando la pregunta del día, que es ¿quién cuida en nuestra casa? Acá Argelia nos comentaba que ella era la persona encargada de realizar estas tareas domésticas. Sin embargo, no fue una decisión que tomara pues con toda la voluntad que eso implica, sino que más bien fue el resultado de diversas condiciones que la orillaron a dedicarse por último a estas labores de la casa, que ya decía ella con amor, pero al final son labores.
Llegó el momento de despedirnos, pero nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde, no sin antes agradecer a todo el equipo que hace posible la transmisión de Imer Noticias y el Sistema Nacional de Noticiarios. Gracias y buenas tardes. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Okay, stop.